Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos en esta época de Navidad, donde conmemoramos el nacimiento de Jesús. Vamos a reflexionar sobre precisamente la expectativa que tenía el pueblo de Dios con respecto a la venida del Mesías eh, hace ya miles de años. Quiero invitarlos a que tengamos una oración para iniciar y pedir a Dios la bendición para este devocional, este estudio. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte porque nos has permitido vivir en este día, porque hemos experimentado tu presencia en nuestra vida, en el quehacer de este día. Queremos suplicarte también tu bendición para todos y todas, para que podamos reflexionar en tu palabra, pero también para poder escudriñar tu palabra, leer tu palabra, estudiar tu palabra, y que sea de mucha bendición para nuestra vida y nuestras familias. Te pedimos tu sabiduría, Señor, para entenderte y también para poderte servir adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a reflexionar sobre el Salmo 118. Eh, el tema de ahora es la época de Adviento. Es una época de esperar, ¿verdad? El pueblo de Dios esperaba la venida del Mesías. La expectativa, las expectativas, había momentos históricos donde la expectativa era mayor y otros donde la expectativa era menor. Se sabe muy bien que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a través de la historia, experimentó toda una serie de acontecimientos, eh, vicisitudes que le permitieron, por una parte, fortalecer su fe, pero por otra parte también desanimarse, ¿verdad? Desanimarse por las expectativas que tenían. El problema es cuando las expectativas no están basadas en la palabra de Dios, sino en una opinión. Allí es donde la expectativa que tengamos, si no está basada en la palabra de Dios, entonces puede sufrir una serie de contratiempos. Puede experimentar uno una serie de frustraciones, porque en la medida que uno estudia la palabra de Dios, la lee, la reflexiona, la estudia, entonces uno se va dando cuenta de cómo es la espera, cómo esperaba el pueblo de Dios a su Mesías. Porque una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no era optimista, sino que tenía esperanza. El optimismo es pasajero, momentáneo, fugaz. La esperanza es más constante, es más profunda y está basada más en la palabra de Dios, cuando es una esperanza del reino de Dios, del Mesías, del Jesús, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios, su espera del Mesías estaba basado en la esperanza. No, no estaba basada su espera en optimismo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que hay maneras distintas de esperar. Hay maneras muy diversas para esperar. Uno puede esperar inactivamente o puede esperar activamente. La segunda es la clave para el pueblo de Dios. Para los que no son pueblo de Dios, a veces hasta cruzan la pierna, ¿verdad? Sin hacer nada, porque las cosas van a caer. Yo les he contado en algunas ocasiones de que he tenido personas conocidas, incluso compañeros de trabajo, que
dicen ellos que están pidiéndole a Dios encontrar trabajo. Y le digo yo, ¿y a cuántos lugares han mandado el currículum? O la hoja de vida. Ah, no, a ninguna, me dice. Y entonces, ¿cómo pensás encontrar trabajo? No, me dijo, yo estoy esperando en el Señor que Él me lo dé, me dijo. Ya vas a ver, me dijo. Aquí en este escritorio van a venir las ofertas, sin mover un dedo. Nunca ocurrieron, ¿verdad? Nunca ocurrió eso para estos compañeros de trabajo. Porque eso es precisamente lo que estaba queriendo. Con este ejemplo lo estoy ilustrando lo que dije anteriormente. ¿Cómo esperamos la venida de Jesús? ¿Cómo esperó el pueblo de Dios el Mesías? Ellos no sabían que iba a llamar Jesús, pero lo que sí sabían es que Dios había prometido de que el Mesías iba a transformar la vida, iba a instaurar el reino, su reino, o sea, el reino de Dios. Y, pero ahí es donde también en la espera uno puede basar esa espera con esperanza o puede basar la espera nada más en añoranzas, en expectativa, ¿verdad? En ese tipo de cosas. No es lo mismo tener esperanza que tener expectativas. No es lo mismo. Uno cuando tiene esperanza tiene que estar seguro de que está basado en la verdad. Si no, no es esperanza tampoco. Por eso, y la verdad nada más está por una parte en la palabra de Dios y por otra parte también está en la interacción, en la comunión que yo tengo, que ustedes tienen con Dios. Y eso se hace diario, eso se hace siempre, esa interacción. Por eso, el pueblo de Dios, los pueblos de Dios, ¿verdad? A través de la historia, de los siglos, de la humanidad. Porque, pues si la gente nace, crece, se muere, ¿verdad? Y luego vuelve a repetir el ciclo. Entonces, cuando están con vida, en este plano físico, entonces eh, hay pueblo de Dios, siempre ha habido pueblo de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no es un pueblo entero, ¿verdad? Sino que es de minorías. ¿Por qué? Porque responderle a Dios es difícil. Es complejo, mejor dicho. No es que sea difícil, es complejo responderle a Dios. Y no garantiza tampoco de que si en el 2025 yo le respondí a Dios, eso ya estuvo, ¿verdad? Y en el 2027 va a seguir siendo igual, igual, igual. No, porque es todo un proceso de crecimiento, de maduración, no solo emocionalmente, sino que también cognitivamente, de conocimiento de la palabra de Dios, de conocimiento, de enriquecimiento de la experiencia en la comunión con Dios, de la espiritualidad, pues. Todo eso es espiritualidad. Espiritualidad es cómo uno vive la fe que tiene. Ah, pero lo que pasa es que a veces se me han acercado a mí miembros de iglesia antes, ¿verdad? En los años 80, 90, bueno, 2000 también. Me decían, es que yo no soy como el hermano fulano, ¿verdad? O la hermana fulana, ¿verdad? Es que a ellos se les nota la gran fe, ¿verdad? No sé cómo hace la gente para poder cuantificar la fe, porque Jesús nunca hizo eso. Dios tampoco hizo eso. En toda la Biblia no lo hizo. Es más, Jesús no juega, porque así era Jesús, pues en verdad. Jesús era muy contracorriente, muy bastante disruptivo era Jesús. Si no, siempre estoy recordando, por ejemplo, la clase
del domingo pasado con Nicodemo, ¿verdad? Eh, Ahí Nicodemo, ahí todo formal, ¿verdad? Y todo basado en su propio conocimiento y todo, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en el diálogo en donde Jesús le plantea, y tú siendo maestro de Israel y no sabes de esto, no sabes de lo que te estoy hablando, no sabes de estas cosas que estoy hablando, y eres maestro de Israel. Entonces eso ha de haber sido bien chocante, bien golpeador, ¿verdad? Para Nicodemo, porque la gente le tenía respeto a la gente esta, ¿verdad? Pero Jesús era así de disruptivo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ¿cómo esperamos? ¿Cómo esperó el pueblo al Mesías? La mayoría la esperó con falsas expectativas, con falsos optimismos. ¿Por qué? Porque tenían una falsa educación bíblica teológica. En el Antiguo Testamento se puede evidenciar eso. El llamado de los profetas siempre ha sido eso de volver al camino. Siempre, por eso caían mal. Bueno, cayeron mal, ¿verdad? Y al punto de que hasta los asesinaron. Y eso está todavía presente cuando Jesús nace, cuando Jesús muere, precisamente muere por eso. Cuando Jesús también muere, resucita, cuando después vienen los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, las discípulas de Jesús, y también son asesinados, ¿verdad? Perseguidos, mal interpretados, mal comprendidos, eh, manipulados también, ¿verdad? Y a través de la historia se puede evidenciar eso perfectamente. ¿Cómo esperó el pueblo de Dios al Mesías? ¿Cómo esperamos nosotros cuando Cristo venga? ¿Cómo lo esperamos actualmente? ¿Lo esperamos así con la pierna cruzada, sin hacer nada? ¿Esperando de qué? Venga. ¿O lo esperamos de una manera? Eso sería una manera inactiva, pasiva. Entonces, o lo esperamos de otra manera, que sería esperar activamente al Mesías nuevamente. ¿Cómo esperamos de que Dios instaure su reino a plenitud? ¿Cómo? ¿Cómo esperamos eso? ¿Pasivos o activos? ¿Cómo lo hacemos? El Salmo 118 es un salmo que en términos generales, según lo que he investigado, es un salmo de alabanza, igual que el Salmo 117. En el calendario litúrgico correspondía el Salmo 117 para este día. Sin embargo, es bien cortito, ¿verdad? Por eso yo no lo quise seleccionar. Pero voy a hacer referencia a eso porque es un salmo evidentemente 100% de alabanza, ¿verdad? Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, alábenle. Porque el proyecto de Dios no era solo para una zona geográfica llamada Canaán o Palestina o Israel, no solo era para ellos, sino que era para todos los demás pueblos. Estos iban a ser el génesis. Estos iban a tener que asumir la misión, el compromiso con Dios de ir a proclamar el reino de Dios en aquellas épocas, ¿verdad? Y que otros pueblos también entraran en la misma dinámica, como ellos habían entrado también. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Al contrario, pensaron que esto del reino de Dios era solo por una cuestión étnica, de nacionalidad, de cultura nada más. Lejos de todo eso, ¿verdad? Entonces solamente es a través de Jesús y luego lo que se da eso. El llamado del salmista en el 117 es que
todo el mundo alabe al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Otras versiones traducen también este mismo Salmo 117 como: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, pues grande es su amor con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad del Señor es eterna. El amor, Dios cuando ama es para siempre. No es como los seres humanos, ¿verdad? Que confundimos entusiasmo, pasión, pelación, locura o entusiasmo o loquera, ¿verdad? A veces se confunde con amor. Eso no es amor, ¿verdad? El amor a veces en las parejas de noviazgo dura 2 días, 5 meses, años, pero luego se va. Entonces no era amor. No, como no, ¿verdad? Es amor, ¿verdad? O cuando las parejas se separan, ¿verdad? Eso siempre es doloroso, pues, las separaciones, las rupturas. Y yo siempre me pregunto, y cuando me han consultado siempre les pregunto, y que no es que se casaron por amor. ¿Cómo no? Pero se nos acabó, me dijo una vez una pareja. ¿Cómo es que se les acabó el amor? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que se te acaba el amor? El amor nunca se acaba. Solo estoy acordándome de la canción, creo que es de José José, el amor acaba, dice. El amor no acaba, jamás, no acaba. Lo que se acabó fue otra onda, pero, o sea, otro pele, pues, ¿verdad? Que no es amor. Pero el amor nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. El amor viene de Dios, porque precisamente así dice el texto, porque Dios es amor. Y entonces la palabra en hebreo, que también Reina Valera traduce misericordia, también es posible traducirla como amor, no como pasión, que eso es otra cosa, ¿verdad? Sino como amor. 118. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice Reina Valera. Esta otra versión dice: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y la misericordia de Dios es para siempre. El amor de Dios es para siempre. No tiene límites. No tiene temporalidad el amor de Dios. Ni tampoco el amor de Dios es condicional. Y esa es una de las características que diferencia a los seres humanos con Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿verdad? Yo te amo, pero a mí me gustaría que te quitaras aquí, que te pusieras aquí, que no hicieras esto, que hagas esto. Y que no era amor la cosa, pues, ¿verdad? O es condicionamiento. Te amo, pero si sos como yo quiero que seas. Si no sos como yo quiero, entonces no es amor. Entonces la gente dice, ¿verdad? Las parejas, novios, lo que sea, esposos, cónyuges, dicen, por ejemplo, te amo porque te necesito, por ejemplo. Eso lo leí yo en un libro de Erich Fromm, del arte de amar. Porque él plantea de que el amor se ha mercantilizado. En el siglo pasado, no dijéramos ahora, ¿verdad? Ahora es otro rollo, ¿verdad? Ahora las dinámicas de amor ahora son muy sui generis, ¿verdad? Son propias en su género. Entonces, por no decir otra cosa,
Entonces Fromm decía, no, porque cuando dice, te amo porque te necesito, o sea que si no lo necesita, no lo ama, ¿verdad? Y otra cosa es decir, te necesito precisamente porque te amo, ¿verdad? Que es otra cosa, otro significado también. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es para siempre. Y eso no hay que estarle dando vuelta a eso, ¿verdad? No hay que estar diciendo, es que Dios, yo, ¿verdad? Yo le pedí que cumpla sus promesas para que sea fiel de sus promesas. O sea, el infiel es el ser humano, no es Dios. A Dios no le tienes que estar diciendo eso, ¿verdad? O sea, es ridículo estar pensando eso. No lo puedo decir de otra manera. Versículo 2. Diga por favor Israel, para siempre su misericordia. Se cree de que este Salmo 118 se cantaba, se expresaba, se cantaba en una pequeña procesión, en un pequeño desfile, ¿verdad?, que se hacía. Y entonces la gente, habían a diferentes voces, ¿verdad? Y porque es un salmo de alabanza, ¿verdad? Entonces, este, alguien podía decir, diga por favor Israel, diga, aquí Reina Valera dice por favor, ¿verdad? En el original no existe ese de por favor. Diga Israel, para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. También eh, es posible que se ha utilizado este salmo en lecturas antifonales, ¿verdad? Congregacionales. Digan, los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Como es una alabanza, no es una expectativa. Por ejemplo, cuando dice, digan los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Lo que se esperaba es que los que realmente temen al Señor, temor es respeto, ¿verdad? No es miedo. Miedo es otra palabra. Este, los que, cuando se expresa ahí en el versículo 4, los que temen al Señor, los que respetan a Dios, se esperaba de que los que respetaban a Dios dijeran para siempre es su misericordia. No los que fingen respeto, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Porque las partes litúrgicas, las adoraciones, las alabanzas, la adoración a Dios debe de ser honesta. Ya sea que uno esté en cualquier lugar donde uno esté, ¿verdad? Si uno está solo, sin nadie, o uno está en la congregación, ¿verdad? Uno tiene que ser siempre honesto, porque si no, mm, ya no entraríamos en una alabanza, en una adoración honesta, sino deshonesta, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es la consecuencia. Versículo 5. Al Señor invoqué desde la angustia. A veces también creemos de que las personas que aparecen acá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son personas como fuera de este mundo, ¿verdad? Como que fueran personas que nunca experimentaron cosas terribles. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son personas comunes y corrientes. Son personas como ustedes, como yo, con una serie de limitaciones, pero también una serie de cualidades, de características, etcétera, etcétera. Y que Dios lo que hizo fue seleccionarlos a ellos, escogerlos para unas tareas determinadas. Y a los demás también los escogió para otras tareas determinadas. Dios siempre selecciona a todos, no solo a algunos, a toditos los selecciona. Esta cuestión no es de figurones, ¿verdad? De personajes así como plantean algunos héroes de la fe y toda la cuestión, ¿verdad? O sea, héroes de la fe fueron todos los que creyeron sinceramente en Dios, en Jesús,
y los que se entregaron a ellos, pues, ¿verdad? Todos ellos eran héroes de tal manera de que en el Antiguo Testamento, en la visión que está teniendo Juan, el que escribe el libro Apocalipsis, se le dice de que lo sella Dios con su sello. No solo a los algunos, sino que al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es el escogido por Dios para el cumplimiento de la tarea, para el que concretice, el que cumpla, el que continúe el plan de Dios. El escritor del Salmo dice que invocó desde la angustia. Todos que hemos experimentado angustia ya sabemos, ¿verdad? Que nadie puede recomendar eso de estar en un momento así, ¿verdad? Los momentos de angustia que hemos experimentado a lo largo de la vida han sido duros, pues, duros. Y por lo tanto, el salmista ahí destaca, como yo decía el domingo, hay unas cosas que literalmente se expresa, un mensaje que se expresa literalmente, pero hay un mensaje que también está entre líneas, ¿verdad? Que es un metamensaje en comunicación, un mensaje así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que el salmista también ha experimentado angustias. Pero también entonces el hecho que tenía fe en Dios no lo eximió a tener angustias, no lo eximió a tener dificultades, sino que las vivió, pues. Pero en ese momento lo que hizo fue invocar desde la angustia al Señor, a Dios. Y el Señor me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Y recibió la respuesta de Dios. No dice que fue inmediatamente, 1 año después, 5 años después, 20 años después. No dice eso. Acordémonos de que Dios responde siempre en su tiempo. Nosotros le pedimos a Dios en nuestro tiempo, o sea, en el cronos. Y generalmente cuando entramos en oración con Dios, no todos, ¿verdad? No todos, pero es cuando ya estamos hasta aquí, ¿verdad? Emproblemados, angustiados, abatidos, frustrados, decepcionados, etcétera, etcétera. No lo hacemos a las primeras, pues. Incluso preventivamente no lo hacemos. En la mayoría de los casos. Entonces lo que yo le deduzco aquí, interpreto aquí, es que el que escribe tiene fe en Dios. Le conoce a Dios. ¿Por qué? Porque acude a Él. En la angustia sabe a quién acudir. No a las cartas, no al periódico, no al horóscopo, no aquí, no allá. A Dios. No hay donde perderse en eso, ¿verdad? Si la persona es pueblo de Dios, hace eso. Versículo 6. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No solo es que ha experimentado angustia, y ahí podemos imaginarnos en la interpretación qué es lo que nos provoca angustia, problemas, dolor, etcétera, enfermedades, etcétera, etcétera. Decepciones, traiciones, ¿verdad? Rompimientos emocionales, etcétera, etcétera. Despidos injustos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que puede provocar angustia. Pero en vez de dedicar esa energía, ese esfuerzo en buscar otros recursos, lo que hizo el salmista fue buscar a Dios y Él le respondió. Pero le respondió a su tiempo, pues, al tiempo de Dios. Hay que tener eso claramente para no entrar en frustraciones y decepciones. Dice otra cosa que a mí me
me gusta mucho, me inspira también. Y dice, el Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, la angustia, el dolor y todo que he experimentado, posiblemente del presente hacia el pasado, pero también plantea cuál es su relación con Dios, cuál es su comprensión, su fe en Dios, del presente hacia el futuro, porque dice, el Señor está hoy en el presente conmigo y por lo tanto no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, el ser humano, ¿verdad? O sea, del presente hacia adelante. O sea que el hombre sabe, o la persona que escribe sabe, que también más adelante va a tener problemas, dificultades. Pero la diferencia es que no es lo mismo afrontar una dificultad con Dios que afrontar una dificultad sin Dios. El que escribe, puedo yo interpretar, deducir, de que si conoce a Dios, pues, si sabe de Dios, sin tanto palabrería como el que estoy haciendo yo, ¿verdad? Entonces, pero lo plantea de manera sencilla, tranquila, sencilla, transparente. Dios está conmigo, por lo tanto no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. El Señor está conmigo, con los que me ayudan. Interpreta también entonces el salmista que también la gente le va a ayudar de un momento determinado, quizás de alguna forma determinada, en alguna circunstancia determinada. Pero él interpreta también que el Señor está con él, con los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Allí podemos interpretar también de que el salmista como que sí es objeto de odio, ¿verdad? De aborrecimiento. De por lo menos no le cae bien a toda la gente, ¿verdad? Si alguien aborrece a otro, ese que aborrece será pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Imagínense esto, ¿verdad? Una verdad que tiene tanta pertinencia en el presente. Porque en el presente, tanta necesidad que tenemos de confiar en el Señor, de confiar en Dios, de confiar en Jesús, en lugar de confiar en otra gente. ¿Quiere decir esto que uno no va a tener amigos? No. No está redactado el Salmo de esa manera determinada. Ni las palabras tienen toda esa interpretación según mi opinión, sino que la confianza está puesta, la esperanza está puesta en Dios, no en la gente. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea Dios, es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque así comienza el salmista y así va a terminar el salmo también. En el versículo 29 dice lo mismo. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué no confiar en alguien que es bueno?
y que nos ama. ¿Por qué no? Nadie podría explicarme eso, ¿verdad? Ni yo puedo explicar por qué no, porque no tiene lógica. El argumento de alguna gente es porque no le conocen, pues. Lo que ellos detestan son las interpretaciones de la gente. Y piensan, porque dicen la gente, ¿verdad? No, así como es Dios, así como el que creen ustedes, mejor no, ¿verdad? Pero es que ven a la gente. Y es precisamente eso. Si yo no doy un buen testimonio, ¿de quién van a hablar en males? De Dios y de mí, ¿va? Pero entonces en el versículo 8 el salmista lo que nos plantea es: mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. O sea, el llamado es a ubicarnos, ¿verdad? Que nos ubiquemos realmente. Somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús. Bueno, entonces hay que ubicarse en cuanto a eso. Claro, ¿verdad? Eh, Transparente, comprensible para cualquiera. Para cualquiera. Eso lo entendimos cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona lo entiende, pero entonces hay que hacerlo. Hay que vivirlo. Porque si no, vamos a seguir, no nosotros, pero en términos generales, si la gente no hace eso, entra en una dinámica de frustración muy negativa, pero muy perjudicial. Versículo 9. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Es mejor, ¿verdad? En los años 80 había un miembro de la Fuerza Armada que decía, agarraba su M16 y decía: este es mi Dios, ve, a quien le tengo fe. Imagínense. Pero también, seguramente hay personas que confían en la suerte o en el destino. Ese es mi destino. Esa era mi suerte, ¿verdad? Eso es dentro de las iglesias, estoy diciendo, y esto último, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias también yo me he topado con gente que dice: no, es que yo sí creo. Me dicen una vez algo, que éramos amigos, ¿verdad? Y me dicen: mira, Walter, ¿y vos nunca te han hecho la carta astral? Carta astral, ¿qué onda es eso? Y ya me explicó, ¿verdad? Entonces no viene el caso explicarlo, pero ya me explicó. Entonces te la hago, me dijo. Yo sí sé hacer eso y todo. No, le digo. ¿Y qué signos son? No sé. Y entonces, ¿y cuál es tu fecha? Ya te dije que no, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno va? No, me dijo, es que lo que pasa es que por los astros y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces vos te guías por los astros. Y le digo yo: o sea que vos no te guías por Dios, le digo. No, ¿cómo no? Me dijo: si yo tengo fe, si es que esto no niega lo otro, me dice. Entonces ahí es donde nos perdemos, pues, ¿verdad? Fácilmente nos perdemos. Y precisamente recuerdo lo del versículo 10 de que vimos el domingo pasado, cuando le dicen a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo: y tú siendo maestro de Israel y no sabes de estas cosas. Y si tú estás en la iglesia y andas con esto, y entonces ¿qué enseñas a la gente? O sea, tu familia te ve haciendo cartas astrales y también yendo a la iglesia, y han de decir: bueno, ¿y esto cómo es?
Y han de decir también, a saber qué tipo de iglesia es esa, ¿va? Entonces, es una serie de cosas, ¿verdad? Que uno encuentra de todo, ¿verdad? Adentro y fuera de las iglesias también. Sin embargo, no es que debemos de hacer eso tampoco. ¿Por qué? Porque nos perdemos. O sea, perdemos el rumbo, la dirección, el fundamento lo perdemos. En otras palabras, como decimos comúnmente o popularmente, no estamos en nada, ¿verdad? Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. La gente a veces piensa de que si el fulano es fuerte, de que el fulano es poderoso, la fulana también tiene poder, ¿va? Entonces ahí voy, donde son los que mandan o los que tienen poder, ¿verdad? O los que tienen el don o tienen la capacidad de hacer cosas maravillosas y toda esa onda, ¿va? Entonces no, lo que dice el salmista es, busca a Dios mejor. Entonces no, si es que lo que pasa es que cuando la gente cae en ese tipo de cosas es porque no ha experimentado esa comunión con Dios. No ha experimentado esa comunión. Más adelante dice, todas las naciones me rodearon, en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, ardieron como fuego de espinos. En el nombre del Señor yo las destruiré. Fui empujado con violencia para que cayese, pero el Señor me socorrió. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Fíjense que en el versículo 15 hay un planteamiento que hace que habla mucho de lo que debiésemos ser los que añoramos, somos o queremos ser pueblo de Dios. Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. ¿Qué es lo primero que hay ahí? Es personas justas. Y precisamente porque son justas, es que provocan entonces el júbilo y experimentan la salvación. La diestra del Señor hace proezas. Hay que acordarse que en el versículo 14 también ha dicho que Dios, Él es mi salvación, ¿verdad? Y plantea en el 15 entonces, en las moradas de los justos, o sea, de los que son salvos, voz de júbilo y de salvación. Se escucha en las casas, en las moradas de las personas justas. La diestra del Señor está levantada en alto. La diestra del Señor hace proezas, lo repite en el 15 y en el 16. Porque lo que ve, lo que interpreta el salmista es que Dios actúa en la vida del salmista, en la vida cotidiana del salmista. Porque las proezas no las puede ver el salmista si no es en la vida, en la realidad. Lo mismo ahora. Lo que pasa es que uno debe de tener la fe para poder interpretar los signos de los tiempos. O sea, cómo las manifestaciones de Dios en la realidad, cómo Dios actúa en la realidad social, económica, política, etcétera, eclesial, todo eso. O sea, donde vivimos, pues. Porque Dios no solo se manifiesta en el hogar, también en la iglesia, en el templo, ¿verdad? También en la sociedad se manifiesta Dios. O sea, en la calle, pues. Allí en todas partes se va a manifestar Dios. Dios se manifiesta en la realidad de los pueblos, en la realidad de las familias,
en la realidad de las personas de manera individual. Dios se manifiesta en las personas individuales, pero también en las colectivas. Dios se manifiesta y se manifiesta concretamente cuando uno toma la decisión. Cuando uno está enfermo y le pide a Dios que lo sane, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Va al médico, pasa consultas, le hacen exámenes, medicinas, terapia, lo que sea. Y va y le pide y le sigue pidiendo a Dios. Entonces, cuando uno se sana, entonces uno confiesa, gracias a Dios me sanó. Y utilizó, ¿verdad?, los recursos estos y estos y estos. Entonces es una interpretación de fe allí. Por eso es que dice, la diestra del Señor está levantada en lo alto. La diestra del Señor hace proeza. Interpreta el salmista eso. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. Que eso también tiene que ver con nuestra responsabilidad práctica con Dios. El salmista dice que no moriré. Aquí es una manera de interpretar, ¿verdad? No está diciendo que va a vivir eternamente y para siempre. Lo que está diciendo es que no va a morir, sino que va a vivir. Y mientras viva, contaré las obras del Señor. ¿A quién se las va a contar? A las demás personas, por supuesto. Eso es testificar, dar testimonio de Dios. A eso somos llamados. Entonces, no moriré. O sea, antes de tiempo no, nadie muere. Antes de tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? Solo Dios sabe, pues. Sino que voy a vivir y contaré las obras del Señor. Eso de contar las obras del Señor tiene que ver con el versículo 15 y 16 que acabo de hablar, de la proeza, de cómo Dios actúa en la realidad. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, sensibles, agudos, acuciosos, atentos, despiertos, para poder entonces identificar, pero basados en la verdad, basados en la verdad. No moriré, y todo el versículo 18, duramente me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Eso sí, no nos gusta, ¿verdad? Porque creemos de que no, si Dios es toda bondad, todo amor, ¿verdad? Y es cierto, Dios es amor, pues. Pero no significa que no nos conocen. No significa que Dios es ingenuo, ¿verdad? Lo que pasa es que debemos de entender y comprender de que Dios tiene un límite existencial, un límite de tolerancia, un límite de poner hasta aquí, ¿verdad? Y eso hemos estado estudiando con el libro Apocalipsis, en la segunda visión. Eso ya lo vimos ahí, ¿verdad? Cuando se acaba el límite, ¿verdad? Cuando se cerró el tiempo y ya estuvo, y no hay escapatoria. Por más que se regatee, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante eso. Es importante tener esa claridad. Esa claridad. Duramente me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte, dice. Entonces, el salmista interpreta posiblemente algo desafortunado que le ocurrió, y él interpreta que Dios lo ha castigado, ¿verdad? Pero dice, no me entregó a la muerte, o sea, no me mató, pues, no me mató.
Ábranme las puertas de la justicia. Imagínense eso, ¿verdad? Ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Reconoce el salmista de que la justicia está en Dios y Él quiere entrar en la justicia también. Así debemos de ser ahora también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser hombres y mujeres de fe, pero también justos, ¿verdad? Y no con mi concepto de justicia, sino con el concepto de Dios de justicia. Porque yo ya no debo de reproducir las interpretaciones, los significados de los valores de la sociedad, sino de los valores del reino de Dios. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos, ¿verdad? Los justos. No todos. No todos vamos a entrar, pues. Solamente los justos. Los que hacen la voluntad de Dios. Los discípulos, las discípulas de Dios. Solamente ellos y ellas serán llamados pueblo de Dios. Solamente ellos, y retomando el estudio de Apocalipsis, son los que reciben el sello de Dios. De Dios. Versículo 21. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y yo creo que hace falta mucho eso, ¿verdad? En términos generales estoy hablando, ¿verdad? De alegrarnos en Dios, de disfrutar también, de alegrarnos, de disfrutar, de reconocer, de identificar la presencia de Dios y disfrutar eso, meternos en eso, en armonía con Dios y alegrarse por eso y gozar eso, ¿verdad? Eso, o sea, eso es ideal, pues, ¿verdad? Porque la alegría también está ahí, es parte intrínseca de Dios, intrínseca de Dios. Alegrarnos en el Señor. Y plantea en el 25 y 26, oh Señor, sálvanos, por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Aten ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. A ti te daré gracias, oh Dios mío. A ti te ensalzaré. Alaben al Señor, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Todo este salmo es una expresión de alegría, pero es una alegría. La alegría no es lo primero, ¿verdad? La alegría es lo segundo, porque lo primero es el conocimiento. Es el conocimiento de Dios. Y por lo tanto, se vincula a Dios este salmista. O sea, se relaciona con Dios. Entra en comunión con Dios. Por eso le conoce. Porque le conoce y por eso se relaciona con él y por eso le conoce también en una forma dialéctica y por eso entonces se expresa todo lo demás que va diciendo,
hay que confiar en Dios, no en otras vaguedades, ¿verdad? Sino que es en Dios que hay que confiar. Y también en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, hay que disfrutarla, pues. Hay que gozarla, paladearla, no sé cómo decirlo, disfrutarla, o como dice el salmista, alegrémonos en Dios, porque Él es bueno, pues, y porque para siempre nos ha amado, porque para siempre es su misericordia. Es toda una invitación al júbilo, a la alegría, al gozo, pero al gozo con conocimiento, a la alegría con conocimiento, al disfrute con experiencia, pues, en comunión con Dios. Y eso es lo ideal. Conocimiento no niega gozo y alegría. Y también alegría, gozo, es el fruto del conocimiento de Dios que me permite conocerle, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Y por lo tanto, entonces, hay que alegrarse. Hay que alegrarse. ¿Y cómo hay que esperar entonces esta conmemoración en Adviento? Uno espera, así como el salmista, activamente, con conocimiento de Dios, pero también con experiencia y convivencia, porque traslada también su conocimiento y le cuenta a otros de las obras del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, en la actualidad. El nacimiento de Jesús que ahora celebramos, conmemoramos, disfrutamos, es porque nos da esperanza de que otro mundo es posible, otra vida es posible. Nos da esperanza de que la vida eterna es real, de que el reino de Dios es real y de que puedo entrar, que podemos entrar en ese reino si le conocemos, si hacemos su voluntad y si disfrutamos de su presencia. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos por todo lo bueno que has sido con nosotros, por todo lo bueno que es y misericordioso que has sido con nosotros. Ayúdanos a responderte de manera adecuada, justa y así como tú lo esperas, a responderte con nuestra vida, con nuestro testimonio de fe y de creer en ti desde ahora y para siempre. Bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.